Bueno, vamos a hacer doble clic en este tema porque sin duda los resultados de la encuesta nacional de actividad física y de deporte 2024 no fueron muy positivos. Ya Josefa nos adelantaba algunos de los datos. 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años son activos físicamente, y en el contexto escolar solo 2 de cada 10 son activos parcial o activos. Es decir, realizan 60 minutos de actividad física 3 o más días a la semana. Esta encuesta, que fue elaborada por el Ministerio de Deportes, estuvo dirigida a la población mayor de 5 años y su implementación permitió establecer un índice multidimensional de la actividad física a nivel nacional y también regional, además de identificar los principales factores que influyen en la práctica de actividad física y deportiva en la población chilena. Los resultados, indican las autoridades, van a ser fundamentales para el proceso de actualización de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, porque establecen la línea base para los próximos 12 años. Son cifras ciertamente preocupantes y representan un desafío interinstitucional donde se deben crear condiciones para la práctica física a lo largo de todo el país. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, decía que, por ejemplo, en 12 regiones han mejorado la infraestructura deportiva escolar rural, potenciando además el desarrollo de los juegos deportivos escolares desde sus etapas comunales, regionales, hasta finales nacionales. Queda, sin embargo, decía él, mucho para hacer y estamos trabajando para revertir este panorama. Queremos abordar este tema ya en profundidad, hacer este doble clic junto a Emilio Jofré, director de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad San Sebastián. Emilio, bienvenido a Doble Clic aquí en Tele 13 Radio. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, bastante interesante estas cifras que dan cuenta de la poca actividad física que tenemos los chilenos, considerando la población, por ejemplo, de niños, pero eso también extrapolándolo a lo que pasa con los adultos y también, por ejemplo, con los adultos mayores. ¿Cuál es la visión y el panorama también que te fijas tú, Emilio, luego de conocer estos resultados de esta encuesta? Bueno, primero, gracias por el contacto, que nos permite, ¿cierto?, entregar esta mirada de lo que está ocurriendo en esta área que se vuelve cada vez más necesaria de abordar en Chile por estos resultados. Y es realmente preocupante ver que las poblaciones menores de edad, a partir de los 5 años, son muy inactivas, son personas que están generando su conocimiento del cuerpo humano, están viendo cómo se relacionan con él, están generando el gusto y por sobre todo deberían desarrollar el hábito, que es el que se tendría que mantener a lo largo del tiempo. Y lamentablemente, si estamos teniendo una población pequeña, ¿cierto?, que no tiene este hábito, que no tiene el gusto, que no disfruta de la actividad física, difícilmente nos vamos a enfrentar a un panorama que cambie cuando ya sean adultos, cuando les empiece a faltar el tiempo. Claro. Emilio, ¿y por qué crees tú que se ha dado esa evolución en nuestro país con respecto a la actividad física, llevándolo netamente a la actividad en los colegios, en los establecimientos educacionales? Porque uno recuerda, ¿no es cierto?, o lo ve también en tiempos actuales, en donde muchos niños dicen, no, es que me duele la guatita, estoy enfermo, y los eximen de la clase de educación física, y que pasa a ser como algo obligatorio cuando debería tener también algo de gusto por hacer actividad física. Sí, claro, o sea, la actividad física por ningún motivo debería ser algo autoimpuesto o impuesto por algún adulto, porque es lo que va a generar el rechazo, ¿cierto?, a querer realizarlo de manera voluntaria. Y además tenemos que situarnos en que esta generación viene saliendo post pandemia, por lo tanto viene con un seteo ya de la inactividad como tal. Es población que estuvo atravesando un periodo de mucho encierro, de tecnología al alcance, que se fue incorporando como un hábito, que es la forma que ellos encontraron quizás de comunicarse, de entretenerse, ya habiendo un potente índice de inactividad física en la población anterior a la pandemia. Entonces, estamos viendo eso en este momento y es lo que lamentablemente nos va a marcar lo que viene en los siguientes años si no se interviene de manera positiva, en el sentido de que se inicien actividades o intervenciones que fomenten el gusto por el ejercicio o el juego o la actividad física en este caso. ¿Y cómo logramos reencantar precisamente a los más pequeños, a los que están en etapa escolar, con las actividades deportivas? ¿Tiene que ver la falta de infraestructura, la falta de especialización a lo mejor de los profesores de educación física, las capacidades que tengan los establecimientos educacionales de precisamente tener actividades deportivas o recreacionales?
Sí, hay que volver a situar el deporte en un lugar importante en la población, sobre todo en el colegio, en donde se vea que es el momento para poder ir a lo natural, que lo natural de nosotros, el ser humano, es moverse. El deporte es lo que nos permite que eso ocurra, pero al mismo tiempo este deporte tiene que ir contextualizado a la etapa en la que se está trabajando, y en los niños fomentar el juego, fomentar la actividad lúdica, fomentar el movernos por gusto es fundamental para que luego ellos quieran y asocien la actividad física con algo positivo para ellos. Si fomentamos exceso de actividades que generen disgusto en el sentido de que los niños se cansan, que se sienten disminuidos porque no pueden lograr alguna destreza física, vamos a incorporar una actividad en ellos que va a crear un rechazo a largo plazo. Claro, eso en el ámbito, podríamos decir, más académico, en el rol que le compete, por ejemplo, a nivel educacional. Pero también está el rol muy importante de las familias, y que tú ya de alguna manera lo mencionabas con el tema de quizás la escasez de tiempo para compartir en familia, de poder tener estos espacios más recreacionales, salir, a lo mejor no hacer una actividad física, pero sí salir a caminar, el enseñar a andar en bicicleta. Eso hoy día se está cambiando más que nada por el uso de aparatos tecnológicos, el pasarle un celular al niño para que esté mucho más tranquilo y los papás puedan hacer otras actividades en la casa, o mucha televisión. Ahí también hay que tener un rol importante también como padre y tener esa conciencia de lo importante que es la actividad física. Sí, por supuesto. Los entornos son fundamentales para que se creen hábitos. Entonces, si mi entorno más cercano, que es mi hogar, mi papá, mi mamá, está siempre sentada con el teléfono en la mano, o viendo televisión, o disfrutando de estar inactivo, eso es lo que el niño está entendiendo que es lo normal y lo natural. Por lo tanto, para él no va a surgir la necesidad de querer moverse, o más bien va a apagar la necesidad de querer moverse. Y por esa razón es importante que los adultos, ¿cierto?, seamos las personas que proyectemos que el movernos es natural, que es natural levantarnos en la mañana y hacer algo de higiene física, ya sea con algún tipo de estiramiento, un poco de ejercicio, y que eso lo vean los niños, para que ellos entiendan que es lo normal, que es lo natural, y no hay que estar aprendiendo que eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, el entorno es fundamental. Por otro lado, el poder acceder a lugares, ¿cierto?, seguros, que nos permitan realmente poder salir a los espacios a caminar, a poder disfrutar en familia y poder incorporar estos hábitos en el núcleo familiar, es importante también. Por lo tanto, esto de la inactividad física más bien no tiene que ver con una profesión específica, ¿cierto?, que se habla mucho de los profes de educación física, que si bien tienen alguna relación, pero esto es mucho mayor. Esto tiene que ver con una cuestión política a nivel país, que se generen políticas públicas que permitan entornos que nos lleven a ser más activos. ¿Y ahí qué crees tú, Emilio? Estamos conversando con Emilio Jofré, director de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad San Sebastián. ¿Qué crees tú que falta precisamente en esta política ya más como Estado, para no hablar de gobiernos específicos, sino que como una política de Estado para poder incrementar esta actividad física, no solamente a nivel de los colegios, porque a veces quizás la discusión siempre pasa por la falta de recursos, de que no está la infraestructura, de que no están los materiales, por ejemplo, no sé, para enseñar distintos deportes como fútbol, béisbol, básquetbol, o atletismo incluso, considerando, ¿no es cierto?, este envión que dio los Panamericanos que se organizaron en nuestro país, en donde quizás muchos niños se entusiasmaron también con realizar otras actividades deportivas distintas a las que estamos habitualmente o que son más populares, como el fútbol, el tenis. Y ahí pareciera que siempre la piedra de tope o la justificación mayor es la falta de recursos. Sí, bueno, sin duda los recursos son importantes, sobre todo si nos vamos a centrar en que esté la implementación necesaria para practicar algún tipo de deporte, pero también tenemos que ser claros que el deporte es un medio que nos va a permitir ser más activos, y generar entornos que nos lleven a ser físicamente activos es mucho más que implementar deportes. Por ejemplo, el hecho de normalizar que tenemos que aprender alguna asignatura o alguna materia estando quietos va en contra de lo que nosotros para lo que nosotros estamos creados. Por lo tanto, innovar en, no sé, en volver a algún tipo de clase caminada, en que volvamos a aprender algún tipo de materia en contacto con la naturaleza, también va fomentando el hecho de que nos tengamos que mover. Por lo tanto, deporte es fundamental.
Pero la actividad física es mucho más grande que solamente hablar de deportes, y tiene que ver con esto, que los entornos nos lleven a entender que lo normal es que tengamos que movernos. Ujú. ¿Y qué otros factores crees tú también que están influyendo en esta falta de actividad, no solamente a nivel de niños, niñas y adolescentes, sino que también jóvenes, adultos y sobre todo adultos mayores, Emilio? Yo creo que también es una población de la cual hoy día también tenemos que preocuparnos como país, considerando las expectativas de vida que tenemos como población, que somos una población que está envejeciéndose y que por lo tanto también hay que tener políticas con respecto a las actividades, cómo un adulto mayor también puede mantenerse y enfrentar precisamente esa etapa de su vida. Sí, bueno, una de las cosas que nosotros nos encargamos de desarrollar en nuestros estudiantes acá en la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física de la San Sebastián tiene que ver con que vamos a trabajar con una población que primero que cualquier cosa son personas, y las personas tenemos que entender qué es lo que las motiva, qué es lo que las mueve, y por mucho que la evidencia científica diga que tal o tal estudio es y nos indica qué es lo que hay que hacer, tipo de actividad por ejemplo, tenemos que partir aplicando actividades que la población necesite o que ellos sientan que necesiten. Por lo tanto, conocer las comunidades, acercarnos a ellas y levantar los proyectos en base a lo que las personas necesitan o quieren hacer es fundamental para que se genere una adherencia a las actividades que se están programando. Actualmente se han basado los éxitos de las intervenciones en algún dato fisiológico, algún dato funcional, y eso es lo que está publicado en la evidencia. Pero también hoy en día, más allá de ir a lo funcional, a lo fisiológico, tenemos que ir a lo emocional, a lo que la persona necesita, porque por mucho que el estudio diga que correr hace bien, si a la persona no le gusta correr, la verdad que no lo va a hacer. Exacto. Y sobre todo si no incorporó los hábitos cuando era necesario, que es cuando era pequeño. Entonces hoy en día nos encontramos con un problema bien grande, porque tenemos una población mayor inactiva, que también está viviendo las consecuencias, pero vienen de una generación en la que eran mucho más activos que los niños que tenemos ahora. Por lo tanto, los niños que hoy día están manifestando estos niveles de inactividad física que son horrorosos, nos van a mostrar una generación a futuro que va a tener un problema gravísimo de salud, porque van a fomentar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y nos van a saturar en el ámbito hospitalario. Es cierto lo que dices tú, Emilio, con respecto a generaciones anteriores que tenían una infancia también mucho más activa. Si uno lo lleva y lo extrapola también a su infancia, el jugar a la pinta, el correr a la escondida, etcétera. O sea, cuántas cosas y actividades físicas que uno tenía y compartía con sus amigos en el colegio y también en el barrio, se ha ido perdiendo de alguna manera por la manera en que también hemos ido construyendo comunidad. Claro. Sí, hoy en día, lamentablemente, el avance tecnológico nos está haciendo involucionar como especie. La tecnología es vital, nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida sin duda. Y por la misma razón es que tenemos que tener profesionales que permitan ir a la par con este avance tecnológico, ideando metodologías que permitan que la persona sepa cómo moverse. Porque lamentablemente esto viene mostrándose como algo negativo ya desde la época de la pandemia, donde las personas en sus casas encerradas no sabían qué hacer para mantenerse físicamente activos y confundían el hacer ejercicio con hacer una ensalada de actividades y simplemente se maltrataban físicamente. Entonces, por eso es que es tan importante crear cultura de ejercicio, cultura de actividad física, y por eso es que hoy en día se están generando estas nuevas generaciones, valga la redundancia, de profesionales del área. Claro, eso es súper relevante. Hablando de actividad física, este fin de semana se va a correr el Maratón de Santiago, en donde hay quienes tienen ya son más avesados y hay otros quienes a lo mejor van a tener su primera experiencia. ¿Qué recomiendas tú también para aquellos que van a correr la maratón en cuanto a preparación, cómo llegar ese día, por ejemplo, dormir bien, comer antes? ¿Qué recomiendas tú para aquellos que van a participar en este maratón del fin de semana? Sí, y lo fundamental y lo primero que tiene que aparecer es la preparación, ¿cierto? Una maratón no es algo menor, no es un juego. Si voy a ir a los 42K y no estoy preparado, es prácticamente un suicidio. Por lo tanto, hay que estar preparado, eso es lo primero. Y segundo, si me he preparado y voy a ir y voy a tratar de cruzar esta maratón, a lo mejor voy a ir a alguna de las categorías más inferiores, ¿cierto? 10K, 21K. Como tú muy bien dices, preocuparme del descanso, dormir bien la noche anterior, tener el calzado adecuado,
la ropa adecuada, estar bien hidratado, haberme alimentado como corresponde, pero eso no es algo que se vaya a adquirir en la última semana, insisto, esto es una disciplina que requiere una preparación importante y para eso hay que estar asesorado. Claro, no es llegar y lanzarse. No, por supuesto, puede ser, así como la actividad física es muy positiva, si esto no está controlado o dosificado, puede ser extremadamente peligroso. Claro, además que nosotros tenemos como esa costumbre los chilenos de en el invierno nos guardamos un poquito, nos alejamos del Claro. gimnasio, de la actividad física, para ya en los meses de cercanos a la primavera ponerse las pilas para llegar, ojalá al verano sin polera. Sí, lamentablemente esto es parte de nuestra cultura a raíz del clima que nosotros tenemos en Chile, en donde están estas estaciones muy marcadas, en donde el frío nos hace escondernos a todos, y por esta razón es tan importante el hábito desde los más pequeños, porque cuando el hábito existe, no importa que haga frío, en algún momento se va a encontrar el momento para poder moverme. Esto es igual que cuando uno aprendió a lavarse los dientes cuando pequeño. Cuando uno es grande, no pensaría que va a esperar 3 días para volver a lavarse los dientes, es imposible, porque está incorporado como un hábito. Claro, lo mismo tiene que pasarnos entonces con la actividad física. Es higiene física, hacer ejercicio es higiene, es mantener el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y hoy día tenemos un país que está envejeciendo de manera acelerada, que tiene un montón de enfermedades crónicas no transmisibles, y hoy día la salud tiene que ser vista en torno a qué tan funcional estoy, no cuántas enfermedades tengo, y la manera de mantener la funcionalidad es mantenerme físicamente activo. Sí, es muy importante lo que nos dices, Emilio, porque en ese sentido la actividad física no tiene que ver con solamente con una cosa netamente de aspecto físico, de querer verse bien, sino que también sentirse bien, y no solamente de alma, de cuerpo, sino que también de mente. El tener esa capacidad de poder tener ese momento de recreacional, de poder tener alguna actividad, ya sea una caminata, no sobreexigirse, como decías tú, sino más bien tener algo que nos mantenga activo. Y en ese sentido te quiero llevar también a qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ya llegamos también a esta etapa de nuestras vidas en donde tenemos cada vez menos tiempo para precisamente dedicarle tiempo a actividades físicas o también recreacionales que nos ayuden precisamente a mantener esa higiene que decías tú de mental, salud y física. En un trabajo en donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y a lo mejor no tenemos esas posibilidades o no nos damos esa posibilidad de tener una pausa activa. Sí, bueno, hoy en día este es un tema también, ¿cierto? Que tenemos que lidiar con jornadas laborales que son extensas, con un tráfico que es insoportable y nos demoramos 2 horas en llegar a la casa, por lo tanto el tiempo se va. Y por esas razones que es tan importante no atribuir la falta de tiempo a que no puedo hacer ejercicio. Hacer ejercicio es importante, pero más importante que eso es mantenerme físicamente activo. Y eso implica en que debo aprender a que no voy a dejar que pase 1 hora sin haberme levantado por lo menos 1 vez o 2 veces de la silla, haber hecho una pequeña caminata en el pasillo, interrumpir esos momentos que son de excesivo sedentarismo. Y hoy día se está estudiando eso como los snacks de movimiento, en donde debo aprender que mi cuerpo en el trabajo, si bien cognitivamente está altamente demandado, no puedo olvidarme del resto de mi cuerpo, porque si mi cuerpo se enferma, mi parte cognitiva también en algún momento se va a enfermar. Es verdad eso. ¿Y qué nos recomiendas entonces? ¿Qué debiéramos Sí, hacer o qué podemos hacer para aquellos que estamos o que están escuchándonos en la oficina o que van en el auto y que pasan largo tiempo en el auto? sí, hay pequeñas estrategias. Por ejemplo, si yo vivo muy lejos de mi trabajo y tengo la posibilidad de andar en auto, es inviable que lo deje, ¿cierto? Pero sí podría, por ejemplo, dejar el auto estacionado un par de cuadras más lejos del trabajo o de la oficina, para poder acumular una cantidad de pasos en el día que son importantísimos. Por ejemplo, ponerme como meta subir un par de pisos en el día, o ponerme como meta completar una cantidad de veces que me levanto de la silla a lo largo del día. Por ejemplo, si yo me puedo levantar hasta el agotamiento 30 veces de una sola vez, bueno, voy a tratar de fraccionar esas 30 veces a lo largo del día y voy a, no sé, a levantarme 4 veces 10 durante el día para hacer 40, y de esta manera voy acumulando actividad física que a la larga termina de alguna manera generando un efecto positivo. Ahora, si tengo que escoger qué parte de mi cuerpo es la que tengo que entrenar, entre comillas, ¿cierto? O mover,
tengo que enfocarme específicamente en mi miembro inferior porque es ahí donde se empieza a afectar, donde empieza a afectar mayormente el sedentarismo. Nosotros empezamos a morir por las piernas cada vez que nos quedamos quietos y eso es lo que a la larga, cuando llegamos a adultos mayores, nos pone en riesgo, porque perdemos la capacidad, ¿cierto?, de poder caminar rápido, de poder desacelerar, y eso nos lleva a las caídas, y una caída puede ser altamente peligrosa para una persona mayor. Exacto. Sí, las fracturas a las caderas en los adultos mayores son bastante complejas. Emilio, sí, te queremos agradecer esta conversación. Vamos a tratar de practicar en lo que nos has dicho, pararnos por lo menos varias veces aquí mientras estamos trabajando para tener estas pausas activas y poder movilizar un poquito más el cuerpo. Emilio Jofré, director de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad San Sebastián, conversando con nosotros aquí y haciendo este doble clic. Emilio, muchas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio. Hasta luego. Que esté muy bien.